Buenos días a todos nuevamente. Wow, qué bueno verla, hermana Antonio y Germán. Dios les bendiga. Wow, bendito sea el Señor. Y Hannah y Christian, bienvenidos nuevamente. Dios les bendiga. Y a todos, hermanos, Dios les bendiga. El himno precioso de Castillo Fuerte me encanta. Un himno basado en el Salmo 46, hermanos, que nos da una firmeza espiritual y una confianza en nuestro Dios, no importando las situaciones que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Y precisamente vamos a tocar en esta mañana un tema relacionado a las cosas que se están viendo en el mundo, dónde se dirige este mundo y por qué nosotros, hermanos, debemos de perseverar hacia adelante, ¿verdad? No desmayar, no retroceder, ¿verdad? Como dice la palabra, el que puso la mano en el arado, ¿verdad? Y voltea para atrás no es digno de mí, dice el Señor. Usted puso la mano en el arado, vamos a perseverar, ¿verdad? Así es que les doy la bienvenida a los que nos ven a través de las diferentes plataformas. Dios les bendiga a través de Zoom. Esperamos que esta palabra Dios la use para que se nutra en su espíritu, ¿verdad? Y persevere también. Así es que bienvenidos. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias la carta a los Romanos. Ahí Dios me dio esta palabra ya desde hace algunos días y de verdad que me puso a meditar mucho, hermanos, en lo que vamos a leer, porque tiene que ver, como les dije, con las situaciones que el mundo está pasando, la manera de que el mundo se está dirigiendo cada vez más en oscuridad y en tinieblas. Y al meditar yo en esta porción bíblica, realmente pedí perdón al Señor, ¿verdad? Y le pedí que me ayudara, hermanos, a que me ayudara a perseverar, que me mantuviera firme, ¿verdad? Y yo espero, hermanos, que al ustedes exponerse a esta palabra, lo mediten de la misma manera, ¿verdad? Y que cuando veamos el mensaje y la palabra que Dios nos va a traer, que atesoremos esa escritura y que nos convirtamos, escucha hermanos, no solamente en oidores de la palabra, ¿verdad? Como dice Santiago, sino en hacedores, porque de nada nos sirve conocer mucha Biblia, mucho versículo y no la ponemos en práctica. Hay que ponerla en práctica. El tema de esta mañana, hermanos, es un llamado urgente por parte de Dios, urgente, un llamado urgente por parte de Dios, basado en la epístola a los Romanos, capítulo 13, busquen en su Biblia, capítulo 13, y vamos a meditar en los versículos del 11 al 14, del 11 al 14. El autor de esta epístola es Pablo, hermanos. Voy a dar lectura y enseguida nos encomendamos a nuestro Dios que nos dirija. Leamos la escritura. Hemos comenzado este año, hermanos, levantándonos para leer la palabra de Dios. Así es que yo les voy a pedir que se pongan de pie para honrar la palabra del Señor y vamos a leerla aquí. Romanos 13, del versículo 11 al 14. La palabra de Dios dice así: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vamos a encomendarnos a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Grande, Señor, tú eres, muy digno de ser adorado, oh Dios. Gracias por estar con nosotros y dirigirnos.
Ayúdame, oh Dios, para predicar tu palabra con claridad, de modo que tu pueblo entienda tu palabra y la atesore y la ponga por obra, oh Dios. Bendícenos, oh Señor. Siempre te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Bueno, creo que aquí todos hemos sido testigos, hermanos, de lo rápido que el mundo ha ido cambiando, especialmente en estos últimos años. Cuando inició esta pandemia, ¿verdad? Ya el mundo venía cambiando rápidamente en muchos aspectos, pero yo creo que la pandemia que tuvimos terminó, por decirlo de una manera, sacudir al mundo, ¿verdad? Eh, y esto, hermanos, creo que ha puesto a muchas personas a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Eh, Cosas que antes eran tan normales para nosotros, antes de esta pandemia, que podíamos hacer sin ningún problema, como ir, por ejemplo, a comer a un restaurante, o verdad, o ir a un gimnasio, o reunirse con familias, ¿verdad? Con esas, si su familia es muy grande, reunirse de esa manera. Pero ahora con esto, hermanos, que está sucediendo, ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Ya uno no puede hacer ciertas cosas que antes eran normales, ¿verdad? Ahora ya no se puede hacer tan normales, ¿verdad? Y yo creo que yo jamás, hermanos, yo creo que usted tampoco, se hubiera imaginado que nos iba a tocar vivir en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y las cosas que nuestros ojos están viendo. Pero no solo es lo de la pandemia, yo creo, porque si usted ve, la pandemia pues obviamente ha afectado a millones y millones de personas, pero eso es algo superficial, hermanos. Eso es algo superficial. En lo espiritual también hay un ataque directo de Satanás, que se ha levantado con tanta furia en contra de la humanidad, que ha manipulado grandes masas de hombres y mujeres para destruirlos, hermanos, para destruirlos, porque ese es uno de los propósitos de Satanás, destruir. La Biblia dice que en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, Satanás se va a levantar con una furia, una violencia tremenda, porque sabe que su tiempo está por culminar, hermanos, está por culminar, y obviamente él quiere llevarse lo más posible entre sus pies a los hombres, a las almas, quiere destruir, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahora cómo están las cosas allá afuera. La humanidad ha sufrido una transformación en las últimas décadas, hermanos. Se ha destapado, ¿sabe qué? Una ola de perversidad tremenda. Una ola de perversidad tremenda. Ya no hay respeto por el nombre de Dios. Usted mismo, estoy seguro que es testigo de cómo se ha perdido ese respeto por el nombre de Dios. En las televisiones, en las personas. El odio y la maldad han rebasado los límites de la paciencia del Señor. Naciones se odian entre sí. Hermanos, incluso hay familiares que se están matando entre ellos. Siempre ha habido pleitos, pero vea y ponga atención en estos días, hermanos, cómo están sucediendo estas cosas. Y esto nos debe de despertar a nosotros. El maltrato a menores alrededor del mundo, el maltrato a las mujeres, o tal vez las mujeres que tiran a sus hijos, ¿verdad? Como si fueran animales que ya no quieren. Los echan al bote de basura, y todos los días están dando ese tipo de noticias, hermanos, todos los días. Naciones alrededor del mundo que han abrazado el homosexualismo, terribles situaciones, los gobiernos que también han puesto leyes, ¿verdad? Que consienten los abortos, ¿verdad?
de los inocentes, de los pequeños que no, hermanos, una situación terrible. El homosexualismo, que antes era una vergüenza ante la sociedad, porque sabe que iba en contra de la palabra de Dios y en contra del núcleo familiar. Ahora, ¿sabe qué? Es un orgullo. Y hay marchas por todos lados. La tierra está pidiendo a gritos que se culmine esta era, hermanos, y que comience la era venidera, donde reinará la paz, el gozo, la bondad. La tierra ya no aguanta más el pecado del hombre y está pidiendo a gritos ser restaurada. Los tsunamis, los terremotos, las erupciones de volcanes, todo ese tipo de cosas que nosotros estamos viendo son gritos desesperados de la tierra. Dice Romanos 8:22 que la creación gime, hermanos. La misma creación de Dios gime con dolores de parto. ¿Hasta cuándo vendrás? Dice la creación, Señor. ¿Hasta cuándo? Pero ¿sabe qué es lo más triste, hermanos? Le voy a decir qué es lo más triste. Que las mismas iglesias alrededor del mundo ha habido una ola de efectos de allá fuera del mundo que se ha introducido dentro de las iglesias. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Ya todos buscan su propio bien. Hay divisiones entre el cuerpo de Cristo. Hermanos contra hermanos se pelean. Hay vanidad, hay celos, hay contiendas. Hay conformismo. Sí, hay un conformismo de los hermanos. La iglesia se ha puesto cómoda ya. Hay un estancamiento espiritual. Hay una falta de compromiso con Dios, hermanos. Sí, hay una falta de compromiso con Dios. Las personas no quieren estar comprometidas con Dios. Ya no quieren predicar de Cristo. Ya no quieren hablar nada de lo que es la palabra de Dios. Hay un sueño espiritual de la iglesia, hermanos. Y es hora de que nos levantemos de ese sueño. Mis hermanos, miremos, por favor, las cosas que están sucediendo en el mundo. El mundo se está dirigiendo rápidamente hacia un precipicio, que el fondo de ese precipicio, hermanos, es el infierno mismo. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Es precisamente de eso que Pablo nos habla en esta epístola aquí en Romanos. Hermanos, aquí hay un llamado urgente que Dios está haciendo a través del apóstol Pablo para que su iglesia, su pueblo, despierte de ese sueño espiritual en que ha caído. Dios nos está hablando todas estas cosas, con estas situaciones que nuestros ojos están viendo, y nos está diciendo: iglesia despierta, iglesia despierta. Aquí el apóstol Pablo está describiendo tres cosas importantísimas, hermanos, importantísimas, que son la base fundamental de esta porción bíblica y que nosotros acabamos de leer y que hoy serán la base de nuestro mensaje, el núcleo de nuestro mensaje. Y es lo que vamos a ver. En primer lugar, Pablo está dando una exhortación. Exhortación. En segundo lugar, Pablo aquí nos está hablando de una realidad. Una realidad. Y en tercer lugar, Pablo nos está hablando de un ejemplo. Un ejemplo, hermanos. Veamos primeramente la exhortación que el apóstol está mencionando. Observe sus Biblias el versículo 11.
y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Lo primero entonces que vemos aquí por parte de Pablo es que nos está exhortando a poner en marcha una acción que ya se ha venido hablando en los versículos anteriores, previos a este versículo. ¿Qué es lo que Pablo entonces ha advertido en los versículos anteriores? Bueno, el apóstol ha venido discutiendo en los versículos anteriores, desde el capítulo 12. Si usted nota ahí y lo quiere ver rápidamente, el apóstol ha venido discutiendo las actitudes del verdadero creyente, las actitudes que debe tener el verdadero seguidor de Cristo, la conducta que debe de caracterizar al cristiano. Pablo ha venido discutiendo ciertas actitudes, hermanos, que no estaban bien en aquellas personas por las que fueron dirigidas esta epístola. Pablo está aquí hablándoles de su conducta. Él les está diciendo que no está representando ellos el llamamiento que Dios les había hecho. Ahora Pablo quiere despertar la conciencia de este grupo de personas en Roma. Y él quiere hacerles ver que estaban viviendo, hermanos, una vida desordenada y que había un gran peligro en vivir de esa manera. Un gran peligro en vivir de esa manera. Pablo está muy preocupado en estos momentos por la iglesia en Roma, porque Pablo entiende que hay fuertes consecuencias si ellos deciden continuar ese estilo de vida. Es por eso que en algunos textos pareciera que está hablando con una actitud fuerte el apóstol, porque verdaderamente el amor de Pablo hacia la iglesia en Roma era sincera, era verdadera, y él está preocupado, y hay ocasiones que les habla fuerte. Pablo miraba ciertas actitudes que no concordaban con la palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios dice. Y él está diciendo a que se analicen. Él está diciendo que tengan cuidado. Estas personas, al parecer, no estaban sometidas a Dios como deberían de ser. No estaban trabajando en la obra de Dios. No estaban demostrando amor por sus hermanos. Estaban pasando el tiempo y muchos de ellos no estaban usando sus dones y sus talentos. Y mientras pasaba el tiempo, ellos lo desperdiciaban. Estaban desobedeciendo a las autoridades, estaban demostrando una actitud altiva, algunos andaban en pleitos. Hermanos, y todas estas actitudes que son contrarias al carácter cristiano, el apóstol ruega, les dice que abandonen ese estilo de vida. No está bien ese estilo de vida. Está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de cómo Dios nos manda que debemos caminar. Para ellos, Él les dice que ya basta de vivir de esa manera. El apóstol Pablo dice, basta de vivir de esa manera. Los exhorta a que observen las cosas que están sucediendo a su alrededor y les dice que pronto terminará por completo esta era de maldad. Es lo que les está diciendo Pablo. La noche está muy avanzada, dice Pablo en el versículo 11. Mírenlo ahí. Nota que no solo dice avanzada, hermanos. No solo dice avanzada, dice muy avanzada. Muy avanzada. Él está dando a entender que está pronto a amanecer. Pronto está por amanecer. Y eso de amanecer, hermanos, está ilustrando al final de todas las cosas y al regreso del Señor Jesucristo.
de lo cual hablaremos en nuestro segundo punto. Pero Pablo les dice, es hora de que se despierten del sueño. Basta de vivir ignorando las cosas tan malévolas que están ustedes viendo en el mundo. Miren lo que está sucediendo a su alrededor. No están solo afuera en el mundo, sino dentro de las iglesias, dentro de la propia iglesia. Miren, despierten. Hermanos, aquí hay una muy fuerte exhortación, no tan solo para los cristianos de aquel primer siglo, allá en Roma, sino también para nosotros. Esta es una exhortación de Dios. Si usted cree que esta es la palabra de Dios, esta palabra es para usted y esta palabra es para mí. Esta exhortación es para nosotros. Dios nos habla a través de su palabra y hoy nos está hablando a nosotros. Pablo dice, despiértate de ese sueño espiritual. Mira cómo están las cosas en el mundo. Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 12, cristianos, miren la exhortación que da el apóstol Pablo. Capítulo 12, el versículo 11. Cristianos, dejen la pereza. Uy, eso es fuerte, pero necesario. Dejen la pereza y sean, ¿qué dice ahí? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Yo cómo dice la palabra? Sirviendo al Señor, espíritu ferviente, deja la pereza. Esta es una exhortación fuerte. Pero aquí la Escritura quiere despertarnos. Quiere que hagamos conciencia. La palabra de Dios nos está hablando. Que hagamos conciencia. Dice ahí la palabra de Dios, amen sin hipocresía a su hermano. Trabajen para el reino de Dios. Sirvan en el reino de Dios. Pablo dice, en otras palabras, pongan sus talentos a la obra de Dios. Dedíquese ahora más que nunca a la oración. Y nosotros hablamos en la escuela dominical, lo que vamos a estar viendo en la lección. Y dijimos que la oración es una disciplina, hermanos. No es algo que en lo que usted ya nace orando. No, es una disciplina que el cristiano debe ir desarrollando para que estemos fuertes. Es un ejercicio. Por eso venga los miércoles al tiempo de oración. Ahí nos ejercitamos también. Dice ahí, gócense con los que se gozan, practiquen la hospitalidad, lloren con los que lloran. También dice la Escritura, no sean altivos, sino más bien vean a su hermano como superior a ustedes. Qué difícil, ¿verdad? Vean a su hermano como superior a ustedes. Nadie quiere ver al otro como superior a uno, ¿verdad? Pues aquí la Escritura nos manda a ver al hermano como superior a uno mismo, como mejor que nosotros. Sigan la paz, dice la palabra de Dios, y deje la venganza. Deja el enojo. Pablo dice en el versículo 17 del capítulo 12, nunca paguen mal por mal. Nunca tomen venganza ustedes mismos. Hermanos, hay personas que no les dicen dos veces para tomar venganza, ¿verdad? Ah, sí, me la hiciste, ahora me la pagas. Me la vas a pagar. Me hiciste esto, no me saludaste cuando entré a la iglesia, mañana no te saludo ni te miro. Me la pagas. Y aquí la Escritura nos está diciendo que dejemos esas cosas, hermanos. Son cosas de niños. Seamos maduros en la fe. No me gustó la ropa que trae el hermano. Y le voy a hablar, porque el hermano se pone esa ropa o la hermana. No, hermanos. Hay personas que así están en las iglesias. O hay veces que no lo saludan y piensan que la traen con usted. No es que la traiga con usted, hermano. Uno no sabe lo que la otra persona está pasando, la aflicción que está pasando. Y usted piensa que la traen con usted. No. En vez de pensar mal, piense positivamente y diga,
¿Puedo orar por ti? ¿En qué te puedo servir? No piense que la traen con usted. No sabe lo que está pasando la otra persona. La persona ni siquiera puede mirar hacia el cielo por las aflicciones tan grandes que está pasando y usted piensa que la trae con usted. No, deje la venganza, busca la paz, ora por el hermano que lo viste distraído, ora por él, ora por ella. Vea cómo Pablo habla en otra de sus cartas, hablando de la conducta que uno debe abandonar y caminar digno del llamamiento cristiano. Observe en Efesios capítulo 5 a partir del versículo 8. Efesios 5 a partir del versículo 8. Hermanos, y ténganme paciencia, pero es bien importante analizar esta escritura. Es bien importante. Ahí dice Pablo, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y después dice, anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, en justicia y verdad. En toda bondad, justicia y verdad. No significa, mi hermano, que usted se conoce la Biblia al derecho y al revés, ¿verdad? Pero no la practica. Practique la misericordia, practique la bondad, practique el amor. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ya ustedes pasaron a la luz en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Nuevamente, mis hermanos, la escritura nos vuelve a recordar que ya nosotros hemos sido rescatados de nuestros pecados. Hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido transferidos de la oscuridad a la luz admirable de Cristo Jesús. Por lo tanto, dice aquí la escritura, como tú ya sabes eso, dice la palabra de Dios, el versículo 12 de nuestro texto principal, desecha las obras de las tinieblas y vístete con las armas de la luz. Es decir, con la conducta que agrada a Dios. Con la conducta que agrada a Dios. Ahora, he aquí el motivo que se nos da, hermanos. He aquí la razón que la escritura nos está dando para abandonar esa conducta que no agrada a Dios y caminar con una conducta que sí agrada a Dios. ¿Cuál es esa razón entonces que la escritura nos da para dejar esas obras de maldad y comenzar a andar en las obras de la luz? ¿Cuál es la razón? Bueno, hermanos, el inminente retorno del Señor Jesús. El fin de todas las cosas, mis hermanos. La consumación de esta era y el comienzo de la era venidera. Ve entonces esa realidad de la cual Pablo nos habla. Observen su Biblia, el final del versículo 11 y el versículo 12. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y ahora ve el versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, esa palabra es importante. Desechemos las obras de las tinieblas. Mis hermanos, estos versículos aquí nos están hablando de el momento en que el Señor Jesús regresará a esta tierra y pondrá fin a toda la maldad que ha corrompido a este mundo. Primero, Pablo está hablando de que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y aquí debemos de entender, hermanos, de que lo que Pablo está hablando es el sello, escuche, es el sello de nuestra salvación que será completado para siempre. Y no es que Cristo nos ha salvado por partes, mis hermanos, no. Él nos ha salvado desde que hemos puesto nuestra fe en Él. Pero tenemos que recordar que nuestra salvación tiene 3 etapas en el creyente. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Justificación, santificación y glorificación. Justificación, santificación y glorificación. Ya nosotros hemos sido justificados al poner
nuestra fe en Cristo. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Ahora mismo estamos en el proceso de la santificación. Y es de eso que hablamos en nuestro primer punto, donde hablamos de dejar la conducta que no agrada a Dios y que debemos hacer morir al viejo hombre que éramos y que nuestro hombre interior se vaya renovando cada día más en hambre por la palabra de Dios, siendo santificados, buscando lo de arriba y dejando las cosas del mundo, mis hermanos. Pablo está hablando aquí diciendo que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, y obviamente él se está refiriendo al momento de nuestra glorificación. El momento de nuestra glorificación. Aquel momento donde el Señor transformará nuestros cuerpos de pecados en cuerpos glorificados. Es de ese momento que la Escritura nos está diciendo que se acerca ya. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. El tiempo está pasando. Cada día que está pasando, mis hermanos, estamos un paso más cerca de la venida del Señor Jesucristo y la consumación de todas las cosas. Cada día. Ahora Pablo, imagine, está hablando casi 2000 años atrás. Imagine qué tan cerca estamos ahora. Si Pablo creía que ya estaba cerca, ¿cuánto más nosotros, hermanos, ahora estamos más cerca de ese tiempo, de esa era, nueva era que el Señor vendrá a instituir? Por lo tanto, está dando la idea de que aquel momento, cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto, mis hermanos, debe ser el motor que nos mueva a andar en esta vida como hijos de Dios, esperando ese momento maravilloso cuando nuestro gran Señor y Salvador regrese por segunda vez a esta tierra para juzgar los vivos y los muertos. Esto fue lo que movió a los apóstoles y a los discípulos del primer siglo a vivir una vida en santidad. El saber que con la primera venida del Señor Jesucristo ya se ha inaugurado, hermanos, ya se ha inaugurado la última etapa en la historia de la humanidad. Ya se inauguró con aquella primera venida. Escucha algunas citas relacionadas a la consumación de este siglo y al inminente regreso del Señor Jesús. Primera de Corintios 10, 1 al 12. 1 al 2. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y ahora escuche, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Aquí se está hablando de que con la primera venida del Señor Jesucristo se entró ya al fin de los siglos. Y ahora escuche la advertencia, hermano. El versículo 12. Por tanto, dice ahí Pablo nuevamente, el que crea que esté firme, tenga cuidado de no caer. El que crea que está firme, tenga cuidado de no caer. En otras palabras, como ya sabemos que hemos entrado a la recta final, andemos con cuidado, hermanos. Andemos con cuidado, querida iglesia, en nuestra relación con el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:2. Pues ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, dice la palabra de Dios, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto que está encinta y no escaparán. El versículo 6 continúa diciendo, por tanto, nuevamente, por tanto, como ya sabemos que la venida del Señor Jesucristo se acerca, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y sobrios, dice la Escritura. Alertas y sobrios. Nos advierte que no durmamos en el sentido de que no estemos ignorando
las cosas que están sucediendo. Una persona sobria, ¿verdad? Es lo contrario a una persona que no está en sus cinco sentidos, como el borracho. Esa persona no está pensando bien lo que está sucediendo a su alrededor, está ebria. Y aquí la escritura nos dice que no seamos así, como el borracho, que tengamos un espíritu ebrio, sin discernir las cosas a nuestro alrededor. Dice, sean sobrios, miren lo que está sucediendo. Primera de Pedro 4:7, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego y teso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y ahora escuche, el apóstol Juan también nos advierte lo mismo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 18. Él dice, hijitos, es la última hora. Es la última hora, es decir, ya estamos en la última etapa del reloj cronológico del Señor. Levanten su cabeza y vean que el Rey de toda la creación se aproxima. Estén alertas, dice, ya es la última hora. Apocalipsis 1:3 dice, guarda las cosas escritas en esta profecía, porque el tiempo está cerca, dice, está cerca. Apocalipsis 22 también dice, el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 22:12 dice el Señor Jesús, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y aparte de eso, hermanos, Jesús en Mateo 25:13 dice, velen, estén despiertos. La misma idea que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? La misma idea. Estén despiertos porque no saben ni el día ni la hora en que vendré. Por lo tanto, mis hermanos, a la luz de las pruebas que yo les he presentado aquí, es necesario, es muy necesario atender con mucho cuidado la certeza de que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento, hermanos. Puede venir en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros debemos andar todos los días como hijos de Dios que han sido redimidos con la sangre del Cordero para que el Señor, si el Señor viene en este día, nosotros estemos bien con Dios. Si el Señor viene mañana, estamos bien con Dios. Si el Señor viene en una semana o en un año, caminemos como es digno del llamamiento que Dios nos ha dado, hermanos. Nosotros podemos escuchar aquellas palabras que el Señor Jesucristo dirá a aquellos que lleguen a su presencia. Y cuando dice, bien hecho, siervo bueno y fiel, bien hecho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Maravilloso sería escuchar esas palabras, mis hermanos. Muy bien, hemos visto, hermanos, que Pablo ya nos dio una exhortación. Hemos visto que también nos dio, que aparte de la exhortación, él nos dio, que nos dijo que la venida del Señor se acerca y por lo tanto debemos de andar como hijos de Dios, ¿verdad? Ahora nosotros veremos que a la luz de todo lo que hemos ya visto, Dios nos ha dejado un ejemplo para que nosotros imitemos al caminar en este mundo y que nos conduzca por el camino correcto. ¿Cuál es ese ejemplo, hermanos? Bueno, vestirse del Señor Jesús, vestirse del Señor Jesús. En otras palabras, seguir su ejemplo, observar cuidadosamente cómo Él actuó en esta tierra e imitar esa vida, la cual agradó al Padre, hermanos.
Observe el versículo 14 de nuestro texto principal. Antes bien, vístanse, dice ahí la palabra de Dios, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Lo que aquí la Escritura nos está diciendo es que la solución para no andar ciegos espiritualmente, la solución para no andar dándole rienda suelta a nuestras pasiones y andando en una vida de pecaminosidad y andando en una vida en lo que tú crees que está bien en tu propia mente, la solución es mirar el ejemplo del Señor Jesucristo, la forma que él anduvo en esta tierra, la forma como él actuó, y de ese ejemplo tomarlo para nosotros, para andar en las mismas pisadas que nuestro Salvador anduvo, hermanos. Cristo es la perfección que debemos seguir. Cristo es el camino en que debemos andar. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es aquel que nuestras vidas siempre deben procurar imitar. Ahora aquí tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces yo voy a imitar a Cristo? ¿Qué es lo que yo debo imitar? Bueno, excelente pregunta, hermanos. A continuación yo les daré algunos ejemplos de la vida de Cristo, la vida que tenemos que imitar. Y nosotros podríamos ver muchos ejemplos del Señor Jesucristo, pero ahora solo haremos lectura a algunos pocos, por razones de tiempo, algunos pocos ejemplos. Número 1, Jesús vino a este mundo para revelar al Padre. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿En qué sentido nosotros debemos de imitar al Señor Jesucristo? Bueno, en el sentido, hermanos, que también debemos de dar a conocer a Dios con nuestras vidas, que debemos de dar a conocer a Dios al mundo con nuestras acciones. Ya nosotros, tú y yo, somos lo que debemos. Nosotros debemos dar a conocer a Dios con nuestra forma de vivir al mundo. Nosotros debemos predicar del evangelio, dando a conocer a Cristo al mundo, al inconverso. Cristo vino a esta tierra y dio a conocer al Padre. Vamos a imitar al Señor Jesucristo para dar a conocer a Cristo, testificar de Él, testificar de Dios con nuestra vida, abriendo nuestra boca para predicar el evangelio, hermanos. Número 2, Jesús oraba en todo momento. Jesús oraba en todo momento. El Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículo 16 nos dice de la siguiente manera: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. El Señor Jesús, hermanos, siendo el Hijo de Dios, tenía la necesidad de estar conectado con el Padre. Él tenía la necesidad de la oración. Para Jesús, la oración, que es la comunión con Dios, hablar con Dios, era un deleite, porque anhelaba pasar tiempo con el Padre. Mis hermanos, en esta área es donde más batallamos, yo creo, con nuestro corazón, pero es una de las disciplinas más importantes que el cristiano debe cultivar. Debemos imitar a Cristo buscando la presencia de Dios en todo momento. Debemos apartarnos a solas con nuestro Salvador para orar a Dios en todo momento. La oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos, hermanos, más poderosa. Y nosotros debemos de imitar a nuestro Salvador en esa área. Número 3, Jesús usaba las escrituras. En el capítulo 4, estando el Señor Jesús en el desierto, Satanás trataba de tentarle, ¿verdad? Una y otra vez, y siempre le respondía con las escrituras. Él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Las escrituras eran parte de su diario vivir. A menudo el Señor Jesucristo apuntaba, ¿verdad?, a sus oyentes a las escrituras, las profecías que se habían dicho. Nosotros debemos de imitar al Señor Jesucristo, abriendo también las escrituras todos los días, memorizándola, hablando con las escrituras también, hablando al inconverso las escrituras, enseñando las escrituras.
Y cuando venga la aflicción o la tentación, podamos decir nosotros también, escrito está, escrito está. Y podamos reforzar nuestra fe con las escrituras, hermanos. Número 4, y con esto casi termino, hermanos. Jesús demostró amor por sus discípulos. Jesús demostró amor por sus discípulos. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Mis hermanos, amor como el del Señor Jesucristo jamás podremos igualar, pero sí tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de imitar a Cristo en esta área, de amar a nuestro hermano, de amar a la iglesia, de amar a nuestro vecino, de amar a nuestros hijos, mostrar amor en nuestras vidas. El cristiano debe de caracterizarse por el amor a su hermano. El Señor Jesús, por amor a nosotros, se humilló, padeció, fue muerto, crucificado, derramó su sangre por amor a nosotros. Imitemos a nuestro Señor en este sentido, mis hermanos, y amemos a la iglesia, amémonos unos a otros, y que Dios nos ayude a perseverar en este tiempo tan difícil que estamos viendo, mirando siempre a nuestro Salvador y siguiendo su ejemplo, mis hermanos. Dios les bendiga y pongamos en obra esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu palabra, tu bondad, tu misericordia, tu amor. Ayúdanos a atesorar esta palabra, oh Dios, y a ponerla por obra. Permítenos, Señor, vivir en esta vida mirándote a ti y siguiendo tu ejemplo, siendo luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, ruego por tu pueblo, ruego por mis hermanos, que podamos crecer todos juntos en el amor del Señor Jesucristo, y que a ti sea toda la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén.